Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 5 de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5. En pleno Sermón del Monte, Jesús está enseñando a sus discípulos y después de haber hablado de las bienaventuranzas, después de haber dado instrucción para ser sal y para ser luz, va a entrar a actualizar su comprensión de la ley. Los judíos estaban muy involucrados en todo un rito particular que incluía el guardar ciertas normas, y dentro de ese guardar ciertas normas se habían perdido, hasta el punto de que confundían aquello que se les había enseñado y que Dios les había demandado. Y es por eso que Jesús va a empezar por ahí. Vamos a leer nosotros, comenzando en el versículo 21, aunque nuestro texto irá del 26 al 30. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice así: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Este es el texto que tenemos por delante en este día, a partir del versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Este 2022 coincide con el 30 aniversario desde que una canción interpretada por nada más y nada menos que Rafael se convirtiera en un éxito de ventas y alcanzara los primeros puestos entre las canciones más oídas, no solo en España, sino también a nivel internacional. Y el título de esa canción es muy revelador. Estoy seguro de que en el momento en el que os lo diga, sabréis perfectamente a qué canción nos estamos refiriendo. Llevaba por título Escándalo. Estoy seguro de que gustosamente o contra vuestra voluntad habréis oído alguna vez esta canción. En el estribillo de esta canción encontramos una letra tampoco muy artificiosa, no muy elaborada, es más bien simple. Dice, escándalo es un escándalo. Y esto se repite varias veces. Escándalo es un escándalo. Y esta canción describe la relación entre un hombre y una mujer que ha de mantenerse secretamente porque a los vecinos y a los conocidos esa relación les parece algo escandaloso. Por eso los protagonistas van a llevarla en secreto, pero esos protagonistas, por medio de esta canción, defienden que no hay ningún escándalo, que en realidad no hay nada malo en su relación. Años después de que esta canción se convirtiera en un éxito de ventas, este hombre que ya roza los 80 sigue cantando y también bailando. Algunos no tenemos tanto ritmo con muchos menos años. En este texto que tenemos delante en esta mañana, descubrimos que el verdadero escándalo no está precisamente en a lo que la mayoría le resulta escandaloso,
sino precisamente en aquello que lo provoca, algo que muchas veces va a resultar invisible, muchas veces va a ser imperceptible a los ojos de la mayoría, pero realmente es ahí donde se produce aquello que tendrá consecuencias letales y que va a afectar no solamente a nuestras relaciones, no solamente a nuestra relación con Dios, sino también a lo que sucede dentro de nosotros. Este pasaje que hemos leído nos ofrece dos elementos que, si los empleamos bien, nos ayudarán a cuidar nuestro corazón, nos permitirán vivir en santidad genuina delante de Dios, no solamente delante de los hombres, sino delante de aquel que ve aún en lo más oculto de nuestro corazón. Y esos dos elementos son los siguientes: versículos 27 y 28, la matización del pecado; versículos 29 y 30, la mortificación del pecado. Comencemos por el versículo 27 y también el 28. El primer elemento que observamos aquí podríamos llamarlo entonces la matización del pecado. Porque Jesús va a matizar algo que ya se había dicho anteriormente. Jesús dice, versículo 27, ¿habéis oído qué se dijo? Por supuesto, todos los que estamos aquí a estas alturas de nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, sabemos que la ley ocupa un lugar primordial en la vida de los judíos, no solo porque siguen una serie de normas y celebraciones, sino porque es precisamente de lo que se habla cuando se congregan y se reúnen, y es precisamente de lo que se les acusa o por lo que se les valora, por cómo manejan su relación con esa ley a nivel familiar, a nivel social, a nivel étnico, inclusive en contraste a los otros pueblos. Pero para la mayoría de esos judíos, el acceso a la ley venía dado por la exposición en las sinagogas. Ya mencionamos que nosotros tenemos Biblias de todos los tamaños y colores, en todos los formatos. Algunos incluso le dan al botón y prefieren que sea otro el que se la lea, el que lea el texto. Pero en aquel tiempo no tenían acceso al texto bíblico y por eso ellos iban a ser instruidos en las sinagogas, y por eso Jesús va a decir, oísteis que fue dicho. Y aquí encontramos la segunda de las 6 veces que Jesús va a utilizar esa expresión en este capítulo 5. La segunda de las 6 consideraciones que Jesús va a dar a la ley. Y lo va a hacer para emplear, mejor dicho, para ilustrar en qué consiste la justicia en el reino de los cielos. Pocos seres humanos en la tierra se creían más justos que aquellos judíos. Y sin embargo, Jesús va a tener que enseñarles que la justicia no se limita a leer un determinado número de letras y aparentemente obedecer un determinado número de letras. En este caso, tomando como base el séptimo mandamiento de esos 10 que incluyen el texto que Dios dio al pueblo en Éxodo 20 por boca de Moisés, ese texto tan conocido al que llamamos los 10 mandamientos, tomando como base el séptimo de los 10 mandamientos que componen esa gran norma jurídica, Jesús dice, no cometerás adulterio. Esto lo conocían bien los que allí escuchaban a Jesús. A veces hay palabras que se van dejando de utilizar y probablemente esta sea una de las que se va dejando de utilizar por diversas razones que observaremos hoy. Pero cuando se habla de adulterio se habla de una relación sexual entre dos personas, siendo al menos una de esas dos personas casada. Y a lo largo del Antiguo Testamento se va a hablar mucho de adulterio. Primero porque se va a regular de esta manera, como acabo de mencionar, en Éxodo 20. Pero segundo porque el texto bíblico va a utilizar la figura o la idea del adulterio para ilustrar qué clase de relación el pueblo de Dios está manteniendo con su Dios.
constantemente ese pueblo que ha sido desposado, que ha sido seleccionado entre muchos otros pueblos para establecer una relación íntima, estrecha, profunda con Dios, va a responder en adulterio. Esto es, abandonando su pacto y su compromiso con Dios y reuniéndose, juntándose, ligándose con otras divinidades, si lo podemos decir así, menores. Así que varias veces encontramos cómo el adulterio va a ser el perfecto ejemplo de lo que supone ser infiel al pacto del pueblo de Dios para con el Dios del pacto. Pero a lo largo del Antiguo Testamento en particular y de la Biblia en general se hablará del adulterio en los términos originales que se emplean al respecto. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, se nos advierte del peligro, del riesgo, de la temeridad de buscar satisfacción fuera del matrimonio. Y el autor ahí, Salomón, dice: bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. En otras palabras, disfruta de tu matrimonio. Tienes una relación con tu cónyuge y tienes unos beneficios ligados a esa relación. Disfruta de tu matrimonio. Y es que a lo largo de su vida, el mismo Salomón, tristemente, había comprobado lo peligroso que resulta dar rienda suelta a la lujuria. Utilizando sus mismas palabras, buscar agua en otros pozos. Tantos como más de 1000 pozos llegó a buscar agua Salomón. Y es por eso que al final de sus días redacta este libro de Proverbios, que se lo dedica especialmente a su hijo para que corrija aquello que ha visto mal en él y aprenda aquello que debe imitar también en él. Y escribe lo siguiente: los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Esta enseñanza de Salomón era constantemente repetida de padres a hijos, también en los tiempos de Jesús. De manera que nadie dudaba que el adulterio era incorrecto, de que el adulterio era pecaminoso. Los judíos a los que Jesús se va a dirigir en tantas ocasiones rechazaban el adulterio, se cuidaban del adulterio, despreciaban a los adúlteros, incluso llegaban a castigarlos con extrema dureza. Sin embargo, y es por eso que Jesús va a utilizar este mandamiento para enseñarles también a ellos, la interpretación que los judíos estaban dándole a la ley era muy pragmática. Una vez más, Jesús insiste en que el problema no procedía de Dios. El problema no estaba en aquello que había sido dado por Dios, que es la ley, aquello que reflejaba el carácter de Dios, que es la ley, sino en la interpretación que estaban haciendo de la ley. A lo largo de los años habían desarrollado todo un sistema que iba a limitar la santidad al cumplimiento de ciertas normas. Pero la venida de Jesús va a impactar la totalidad del mundo, y eso incluye también el ámbito legal que de alguna manera regula la vida pública y privada de los judíos. Eso va a incluir también el ámbito religioso. Y ese ayo, ese guía, ese instructor que había sido la ley durante más de 15 siglos, va a encontrar en Cristo un mejor exponente, un mejor representante de lo que Dios es, un clarificador. Porque si la ley del antiguo pacto apuntaba a la santidad de Dios, la persona de Cristo la encarna plenamente. Si la ley del antiguo pacto de alguna manera reflejaba la justicia de Dios, la persona de Cristo la representa
perfectamente. Y aquellos que forman parte de su reino son llamados a proyectar esa misma santidad y esa misma justicia. Y es por eso que Jesús no se conforma con que sus seguidores simplemente no hagan ciertas cosas o se atrevan a hacer otras. A lo largo de las 9 bienaventuranzas que ya estudiamos, Jesús va a hablar y referirse a diferentes aspectos que han de ser impactados por ese reino de Dios. Y uno de esos tiene que ver con el limpio corazón. El limpio corazón. Dice ahí, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y ahora va a delimitar en qué consiste esa limpieza. Porque Jesús les ofrece un ejemplo paradigmático, pero no excluyente. Y es que lo que les va a explicar es que la inmoralidad sexual, que va a permitir que su corazón se ensucie, no se limita solamente a un acto. Les va a explicar que es verdad, aunque se dirige particularmente a los hombres, este problema no se limita a los hombres. Les va a explicar que aunque se refiere particularmente a aquellos que están casados, no se limita este problema a los que están casados. Les va a explicar que aunque particularmente va a mencionar el adulterio, la cuestión del corazón no se limita únicamente al adulterio. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces, sobre todo aquellos que llegan a la fe en sus días más tempranos, se preguntan y te preguntan, ¿cómo puedo conocer yo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que puedo hacer con mi vida? ¿Qué debería estar haciendo con mi vida? Y la palabra de Dios es nuestra lámpara en el camino y continuamente nos va a ofrecer respuestas específicas. Y en este caso encontramos una de las varias que hay a esa pregunta de ¿cuál es la voluntad de Dios? Y entre otras cuestiones, la voluntad de Dios, dice Primera de Tesalonicenses 4:3, es esta, vuestra santificación. Y añade Pablo, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y la palabra que emplea Pablo para hablar de inmoralidad sexual es la palabra porneia. Es un término griego del que obtenemos nosotros hoy un término extendido mundialmente, tristemente, que es el de pornografía. Y se va a referir a todo ese catálogo que incluye cualquier práctica sexual fuera del ámbito del matrimonio. De manera que Pablo está diciendo, la voluntad de Dios es que os abstengáis de cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Y esto es lo que Jesús les va a enseñar también a aquellos que escuchan en aquel día. Y lo primero que nos encontramos en nuestro pasaje en Mateo capítulo 5, comenzando el versículo 27, es una matización del pecado. No sé cuántos de vosotros sois aficionados a la pintura, pero algo que se hace continuamente entre aquellos que van a estar pintando es matizar el color, ¿verdad? Aún aquellas personas que se pintan el pelo buscan matizar el color de su pelo. Esto quiere decir dejarlo exactamente con el tono que pretenden que tenga. Jesús va a hacer lo propio aquí. Va a matizar el entendimiento de este pecado para que se pueda observar y vislumbrar en toda su dimensión. Así que Jesús dice, Mateo 5, versículo 27, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, versículo 28, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús dice, cualquiera que mira, y claro, todos los que tenemos ojos tenemos también la habilidad de mirar, de ver, a menos que esos ojos se hayan estropeado. Jesús dice cualquiera que mira, pero no se refiere a cruzarse con alguien en la calle cuando estamos caminando,
Si cerramos los ojos o tapamos los ojos cuando estamos en medio de la acera, probablemente nos chocaremos contra una farola o contra una persona o terminaremos atropellados por cualquier vehículo, particularmente los patinetes, que últimamente pasan muy rápido y uno no se da cuenta y no le da tiempo a reaccionar. No se refiere a esta clase de mirada, sino que se refiere a la contemplación recreativa. No se trata de un cruce de miradas simplemente, está describiendo la intención premeditada de fijar nuestra vista, en este caso en una mujer en concreto, con la expectativa de satisfacer unos intereses, unos deseos, en este caso lujuriosos. Y cuando uno mira a una mujer de esta manera, dice Jesús, en ese momento ya ha cometido adulterio en su corazón. No hace falta ir más allá. Uno ya ha llegado a la meta. Esto chocaba radicalmente con el entendimiento que aquellos que escucharon en ese día tenían del adulterio. Para los judíos la ley de Dios no era más que un código de conducta. Y había algunas cosas que hacer y había algunas cosas que debían evitar. Y eso era suficiente. Pero Jesús les va a enseñar que del mismo modo que el pecado del asesinato no se restringe simplemente al momento de apagar o de apretar el gatillo, el pecado del adulterio, el pecado de la lujuria, no se reduce simplemente a meterse en la cama equivocada. Y eso lo sitúa a todos ellos en un mismo nivel. En un mismo nivel de pecaminosidad. En un mismo nivel de necesidad. Jesús, a lo largo de su ministerio, va a tener que escuchar voces que le acusan de ser un comilón, un glotón, de juntarse con personas de reputación dudosa, de ir a casa de pecadores, de juntarse con pecadores, de hablar con pecadores, de reunirse con pecadores. Y sin embargo, cuando Jesús explica el sentido definitivo de la ley, todos los que escuchan y todos los que acusan se van a dar cuenta de que según sus estándares, todos sin excepción están lejos de ser justos. Todos sin excepción pertenecen a ese mismo grupo de personas de dudosa reputación, porque todos sin excepción han transgredido la ley de Dios. Todos sin excepción han defraudado, todos sin excepción han desobedecido. Y la ley, lejos de ser su valedor, va a ser su principal acusador. Esa ley que usaban para señalar su justicia y esa ley a la que apelaban para demostrar y confirmar su superioridad moral, va a ser la que les condene. Y es por eso que Pablo, a lo largo de la epístola a los Romanos, va a repetir varias veces que es por esa ley que viene el conocimiento del pecado, y es esa ley la que nos va a conducir a sabernos dignos de muerte. Esa ley que tanto amaban ahora empieza a resultar verdaderamente incómoda para ellos también, porque lo único que hace es señalarles su necesidad. Y tristemente, el problema es que no ofrece una solución a su condición. Es por eso que la venida de Cristo va a resultar tan crucial y tan necesaria, porque la ley lo único que puede hacer es condenarnos, porque continuamente la estamos infringiendo, ya sea de acto, de pensamiento, ya sea de intención o ya sea de simple deseo. Constantemente estamos siendo deshonestos y estamos actuando de una manera deshonrosa para con Dios. Es por eso que el conocimiento del pecado sí es importante, pero no es la solución al problema de nuestro pecado. Necesitamos algo más, y ese algo más, ese mucho más, es lo que Cristo representa. De manera que la solución no está en ocultar nuestro pecado, sino en llevar nuestro pecado al único que puede liberarnos de él. El problema del hombre no se soluciona con ocultarlo, sino con confesarlo.
ante aquel que puede librarnos de nuestra condición y darnos un corazón verdaderamente limpio. Cuidado con ser tan legalistas como aquellos fariseos. Cuidado con pensar que mi corazón está limpio. Cuidado con jugar y fantasear con ciertas ideas pensando que en lo privado de mi corazón no importa lo que haga ni con quién lo haga. Solamente un pequeño paréntesis. Resulta interesante que, como veremos a continuación, la solución a este problema de la lujuria no está en cubrir a todo lo que se mueve con una manta o con un traje negro y largo, como algunos han sugerido. Porque el problema ni siquiera comienza con la vista, sino con cuidar nuestro corazón, con dejar de pensar hasta dónde podemos llegar y empezar a pensar si debería estar pensando en ciertas cosas en lugar que en otras. De manera que Jesús va a comenzar con esta exposición acerca de este pecado particular, matizando el pecado. Pero lo siguiente que encontramos, versículos 29 y 30, podríamos llamarlo la mortificación del pecado. Porque no va a ser suficiente con saber qué clase de problema enfrentamos. Habrá que dar solución a ese problema. Y la única solución que la palabra de Dios además confirma que es la única solución efectiva, no es otra que acabar, que destruir, que en desposeer al pecado de toda su influencia y presencia en nosotros. La mortificación del pecado, versículos 29 y 30. Vamos a leerlos una vez más, porque lo que aquí se nos dice no deja de ser verdaderamente llamativo. Dice Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. La habilidad de Jesús como maestro es incuestionable. ¿Cuántas cosas va a decir en tan pocas palabras? Su manejo del lenguaje, su claridad, su contundencia, su autoridad, no nos pueden dejar indiferentes. Y un pasaje como este no es una excepción. En estos versículos 29 y 30 Jesús nos va a desvelar cuál es el verdadero escándalo. Y es que va a utilizar por dos veces en estos versículos un verbo que traduce la versión desde la que he leído, la Biblia de las Américas, te es ocasión de pecar. Todo eso en el original es una sola palabra y es una palabra que pertenece a la familia de la que obtenemos nosotros la palabra castellana escándalo. Este escándalo apunta literalmente a una piedra o a cualquier otro objeto que nos hace tropezar. El traductor directamente incluye la realidad de que en este caso se trata de algo pecaminoso, pero cualquier objeto o cualquier piedra que se cruce en nuestro camino y nos haga tropezar, eso es un escándalo. Eso es el origen de la palabra escándalo. Y en esta época tan visual, en esta época tan orientada a la imagen como en la que estamos viviendo, encontramos realidades escandalosas todo el tiempo. El consumo de este tipo de contenido se ha multiplicado exponencialmente por parte de hombres, pero también por parte de mujeres, por parte de adultos, pero también y tristemente por parte de niños. Los datos son escalofriantes y no me gustaría convertir nuestro tiempo en una colección de estadísticas, pero el 70% de los adolescentes visita páginas de contenido pornográfico en Internet de manera habitual.
Y eso incluye tanto a chicos como a chicas. La edad más común para iniciarse en ese consultar páginas de este tipo de contenido es de 12 años de media. Literalmente, todo al alcance de su mano. La lujuria ya no es un escándalo en el mundo en el que vivimos, es un producto que hay que comercializar porque es rentable, muy rentable. Pero además de ser rentable, resulta de muy fácil acceso. En particular, las llamadas aplicaciones, no ya las generalistas que contienen ese tipo de contenido sexual, sino directamente las que han sido creadas para infieles, así se llaman, apps para infieles. Estas han experimentado un crecimiento insospechado en los últimos años. Solamente 2 semanas después de que comenzara el estado de alarma y las personas residentes en España tuvieran que confinarse en sus hogares, uno de los periódicos más importantes de este país publicó un artículo explicando la ebullición de estas apps para infieles y decía lo siguiente: para algunas parejas, la convivencia 24 horas, 7 días a la semana está siendo una bomba de relojería y las relaciones online una válvula de escape. Aún la posibilidad de experimentar un nuevo romance. 2 semanas después de ese encierro forzoso, había no una, ni dos, ni mil matrimonios completamente ofuscados y personas buscando a través de estas aplicaciones la posibilidad de experimentar un romance virtual sin ni siquiera encontrarse físicamente. Hoy en día no hace falta ni salir de casa para enfrascarnos en toda una espiral pecaminosa. La tecnología avanza a velocidades insospechadas y se trabajan ya con prototipos que permiten experimentar las mismas sensaciones que en otros ámbitos materiales de la vida, utilizando solamente un casco virtual. Y el sexo es un elemento presente en todos estos análisis. No necesitas nada más que ese casco y experimentarás toda clase de sensaciones y placeres sin salir de tu habitación. Así es como nos presentan estos productos. La infidelidad ya no es un escándalo, al contrario, es parte del entretenimiento. La gente habla constantemente de matrimonios abiertos o de relaciones abiertas y lo hacen con total naturalidad. Esa es la moda, ese es el perfil y el estándar de las relaciones contemporáneas y modernas. Y en una ciudad como esta, lo sepáis o no, existen infinidad de lugares, decenas de lugares en los que directamente tienen lugar intercambios de pareja. Es decir, no es que alguien de los dos es infiel, es que los dos acuden juntos a ese lugar y se ponen de acuerdo para ser infieles, el mismo día, a la misma hora y en un mismo espacio. Esto no es ciencia ficción, esto es lo que está sucediendo todo el tiempo a nuestro alrededor. Y tristemente, probablemente, algunos de estos elementos que he mencionado también son una realidad para algunos de los que estáis aquí en este momento. Esta manera de entender el compromiso y las relaciones está causando efectos devastadores en nuestra sociedad. Son muchos los que desean y codician pecaminosamente en sus corazones, pero tristemente son muchos los que desean ser codiciados y codician ser codiciados. Y para ello se autopromocionan publicando imágenes más que sugerentes. Hace unos meses abrimos una página de Facebook para dar a conocer lo que queríamos hacer, indicar si hubiera alguna noticia que dar o como hemos tenido que vivir los cambios de dirección. Y personas de distintos lugares del mundo nos han invitado o nos han solicitado la amistad en este perfil de Facebook.
Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que hay que revisar muy bien cada una de esas solicitudes, porque entre todos esos solicitantes de vez en cuando se cuelan perfiles falsos, y aún entre aquellos que responden o que demandan la amistad, y se trata de personas de carne y hueso, tenemos que seguir estando atentos también, porque hay personas que se presentan como cristianas y te dicen que tienen interés en saber lo que vamos a hacer, pero comparten verdaderas barbaridades y sus perfiles están llenos de imágenes inapropiadas. Y lo peor de todo es que con la misma naturalidad con la que suben un sermón o le dan a un me gusta a una cita de un predicador, están colocando fotos que a mí me daría vergüenza ni siquiera relacionar con mi perfil. Es un problema real. Si para aquellos judíos que ni siquiera podían hablar con una mujer públicamente era un problema real, ¿cuánto más para nosotros? Que hemos invitado al problema a lo más cercano a nosotros, que es nuestro teléfono o nuestro ordenador. Y Jesús va a usar dos duplas de imperativos que demandan una acción rápida y precisa. Y en el original incluso son todavía más llamativos porque suenan muy parecidos. Es como si fuera un eslogan. Del ojo dice arráncalo y échalo. Y de la mano dice sácala y échala. Fácil de recordar, fácil de retener, lo suficientemente claros como para prestar atención. Y los va a proponer para señalar que el único remedio para enfrentar el pecado no es otra cosa que la mortificación del pecado. Con el pecado hay que acabar, porque o acabas con el pecado o el pecado acabará contigo. Pero surge la pregunta, entonces para acabar con el pecado, ¿lo que tenemos que hacer es automutilarnos? Se trata de una metáfora. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. De la misma forma que no nos tropezamos y caemos al suelo literalmente, como dice este versículo, no nos cortamos un brazo y lo lanzamos literalmente, o nos sacamos un ojo y lo echamos como si de una canica se tratase lo más lejos posible. De ser así, hace tiempo que hubiéramos perdido todos nuestros miembros. De ser así, esto más que un local de reuniones sería un matadero municipal. Y tranquilos los candidatos al bautismo, porque a nadie se le regalará un bisturí ese día. A veces se ha contado la historia de Orígenes. Orígenes es un padre de los llamados padres de la Iglesia, un escritor muy prolífico. Algunos de sus textos son interesantes, otros hay que ponerlos en cuarentena, pero lo que más ha trascendido de su figura es esa supuesta automutilación que Orígenes se impuso. Algunos dicen que para evitar la tentación sexual, este hombre se castró a sí mismo y se convirtió en un eunuco. Lo cierto es que no está del todo demostrado que así fuera. De hecho, una de las especialidades de este Orígenes era la de interpretar la Biblia de manera tan simbólica que prácticamente nunca se la tomaba de forma literal. Así que cuesta entender que justamente de todos los pasajes este fuese el que tomara de manera literal. Pero en cualquier caso, aunque lo hubiera hecho, no habría resuelto el problema. Jesús está hablando figuradamente, y es que aunque literalmente nos sacásemos un ojo, seguiríamos teniendo otro ojo. Aunque literalmente nos cortásemos la mano derecha, seguiríamos teniendo una mano izquierda. Aunque nos mudásemos a un lugar desierto, nuestro corazón y nuestra mente vendrían con nosotros. Sin embargo, y esto es fundamental que lo entendamos, el que Jesús emplee una metáfora no significa que no haya que tomar en serio lo que está diciendo, sino todo lo contrario. Precisamente va a usar una metáfora, una ilustración, para que tomemos en serio lo que está diciendo, para que sea tan gráfico y tan perceptible y tan claro lo que está diciendo que no lo pasemos por alto.
habla del ojo y habla de la mano. Y esto no es casualidad, porque no se limita a un problema en un ojo o a un problema en una mano. Aquello que percibimos y aquello que palpamos, lo que observamos aún desde la distancia y en lo que nos involucramos muy de cerca. Todo está recogido por estas dos ideas, al punto que nuestra mano derecha y aún nuestro ojo derecho, dicen incluso los estudiosos del cerebro, nos dicen que simboliza la ejecutora de la voluntad. Es la voluntad, finalmente, la que participa a través del ojo y a través de la mano. Pero entonces, ¿cómo nos sacamos un ojo metafóricamente para no perder o no estropear todo el cuerpo? ¿Cómo nos cortamos una mano metafóricamente para no estropear o no perder todo el cuerpo? En español tenemos un refrán muy popular que dice: de lo que se come, no era tan popular. De lo que se come también se cría. Todo aquello a lo que nos exponemos, todo aquello que consumimos, viene a ser parte de ese stand de productos de los que la mente y el corazón se van a servir para articular sus pensamientos, para formular sus deseos, para establecer sus metas, sus prioridades, sus expectativas. Todo lo que entra por los ojos y todo lo que percibimos por nuestros sentidos se va a convertir en materia prima para nuestra mente y corazón. Y eso incluye las películas que vemos, y eso incluye nuestros hábitos en Internet, eso incluye las páginas que visitamos, eso incluye nuestras prácticas en redes, eso incluye los perfiles con los que interactuamos. Todos los que estamos aquí, sin excepción, somos usuarios. Es tremendo que toda esta realidad se haya trasladado a un mundo virtual en el que parece que todo lo que sucede se queda ahí. Y sin embargo es tan real como la vida misma. Jesús se lo recuerda a aquellos y nos lo recuerda a nosotros también. ¿Y qué pasaría si de la misma manera que el médico realiza un análisis para conocer los niveles que resultan de nuestra dieta, hiciéramos un análisis para conocer los niveles que resultan de todo lo que consumimos por la vista y por los sentidos? Y en el caso de los que están casados en este lugar, ¿podrían compartir su historial con su cónyuge y no sentirse avergonzados o cuestionados? Aún para aquellos que somos padres, debemos tomar cartas en este asunto. Y probablemente nunca permitiríamos que nuestros hijos se juntasen con determinada clase de persona, ni que visitasen determinado tipo de lugar, pero no tenemos inconveniente en proveerles de ciertos aparatos en los que se juntan con ciertas personas y acuden a ciertos lugares sin salir de su habitación. Perdonad que os lo diga de esta manera, pero le estamos dando una pistola a un mono. Estamos proveyendo de todo lo que necesitan para conducirse en un terreno totalmente peligroso y escarpado, confiando en que sabrán usarlo bien. Jesús dice, es preferible sacarse un ojo, esto es, dejar de visitar cierta página o dejar de visitar cierto perfil o dejar las redes sociales o directamente donar el móvil a la beneficencia antes que ser arrastrado en una espiral de la que no podremos salir. A un estado de hipocresía que nos sitúe en un lugar tan dudoso como peligroso. Y es preferible, dice Jesús, cortarse una mano, esto es, dejar de escribir o de interactuar con ciertas personas antes que ser arrastrado a una espiral de pecado del que no o de la que no podremos salir. A un estado de hipocresía que nos sitúe en un lugar tan dudoso como peligroso.
De hecho, resulta interesante notar que esta va a ser la segunda vez a lo largo de este Sermón del Monte sobre el reino de los cielos en la que Jesús hable acerca del infierno. Y dice ahí, Mateo 5, versículos primero 29, te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Versículo 30, te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Y la idea de este infierno es que es un lugar que no se cierra, es un lugar en el que no hay vacaciones, es un lugar que no caduca, ni se gasta, ni se extingue, sino que siempre está activo. Ese lugar donde quemaban todos los desperdicios de la ciudad siempre estaba prendido por el fuego. Y ese lugar al que Jesús se refiere está continuamente en ebullición. Y esto nos señala y nos advierte de que no se trata de un asunto menor o preferencial. El apóstol Pablo explica esta misma realidad escribiendo a los romanos: si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto no es algo que hacemos una vez y ya hemos terminado. Uno de los autores más prolíficos y más capaces, con una habilidad para discernir y explicar el texto, no es otro que John Owen. Él vivió en el siglo XVII en Inglaterra y escribió mucho acerca de este asunto. En uno de sus libros titulado Victoria sobre el pecado y la tentación, dice lo siguiente: los mejores creyentes, a quienes se asegura que están libres del poder condenatorio del pecado, aún deben convertir en su ocupación diaria el mortificar el poder del pecado remanente. Y es que la vida cristiana consiste precisamente en esto, en dejar atrás lo que un día fuimos para avanzar a lo que un día seremos. Y nos encontramos en ese proceso de transformación diaria en el que nos desvestimos del viejo hombre y nos revestimos de ese traje de justicia que Cristo nos ha regalado. Pero debemos seguir atentos porque hay días que nos ponemos un calcetín de cada color, uno de Cristo y otro precisamente de todo lo contrario. Debemos estar atentos porque hay que sacudirse los zapatos, hay que asegurarse de que no hay restos de nada que desagrada al Señor en nosotros. Y para ello debemos desechar lo que un día nos caracterizó y abrazar lo que Dios, por su Espíritu, nos enseña en su palabra. Y es que un ciudadano del reino no solamente cuida su corazón para evitar las consecuencias de desviarse en el camino, sino que quiere agradar a su Señor, busca honrar a su Señor, anhela representarle bien, desea servirle bien, y para ello está dispuesto a alejarse de cualquier elemento que vaya a enturbiar su crecimiento. Está dispuesto a abandonar cualquier práctica que como consecuencia tuvo a un Cristo yendo a la cruz para redimirnos de ello. ¿Cómo vamos a proseguir y participar de aquello por lo que Cristo murió? Pero no buscamos el serle agradables como un acto de justicia propia, sino que lo hacemos como resultado de la justicia que Cristo ha logrado y nos ha dado. Me vais a permitir que termine con un texto en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice ahí: gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina
a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la persona de Cristo. No solamente porque tú muestras toda tu compasión habiéndolo compartido con nosotros, sino porque tú muestras toda tu compasión habiendo permitido que fuese aquella cruz en la que todo nuestro pecado se hace evidente, salta a la luz, no puede ser más ocultado ni tapado. Y sin embargo, su justicia emerge poderosamente, rica, capaz, definitiva, revistiéndonos de manera que podemos entrar a tener comunión contigo, a ese lugar santo por el que nosotros mismos nunca tendríamos oportunidad de estar ni de pensar en ello, pero que gracias a ese sacrificio precioso se nos ha concedido entrada y amplia entrada. Sabemos que todavía luchamos con nuestra condición, con aquello que un día disfrutamos y que hemos entendido que no solo no te agrada, sino que nos está destruyendo. Es por eso que oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos cubra, nos limpie, nos constriña, nos despierte y nos advierta para que, abandonando el pecado, sigamos caminando y avanzando como siervos de toda justicia. Pedimos, Padre, que si hay alguna persona aquí luchando con una tendencia o con un pecado en particular, tu desgracia, y muestres la necesidad de derrotarlo completamente, de no dar lugar ni al diablo ni satisfacer los deseos de esa carne que nunca se ve satisfecha. Permite, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que reine en nosotros, apuntando a Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.